Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción, congresista del Águila. Congresista Juan Carlos del Águila tiene la interrupción. 2 minutos. Muchas gracias, congresista Neira. Gracias, presidente. Son 3.457 pasivos ambientales registrados en el país y que requieren evidentemente mejor gestión. Hoy, sobre todo, cuando estamos a puertas de lograr una ley importante para generar ingresos al país. Por esa razón, presidente, y porque es importante que una mejor administración de los recursos por parte del Ministerio de Energía y Minas para que estos pasivos ambientales vayan reduciéndose a través del Fondo Nacional del Ambiente, me permito proponer la siguiente disposición. Disposición final 10. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Energía y Minas a efectuar transferencias financieras a favor del FONAN para financiar la ejecución de acciones de remediación ambiental a través de planes de abandono y o planes de cese en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo 039/2014 que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos y en el Decreto Supremo 002/2006 que establece disposiciones para la presentación del Plan Ambiental Complementario por parte de empresas que realicen actividades de hidrocarburos con cargo a los recursos provenientes de la ejecución de las cartas de garantía de seriedad de cumplimiento otorgadas a favor del Ministerio de Energía y Minas por los titulares de actividades de hidrocarburos, documento que en su extensión entrego en este momento al presidente de la Comisión de Presupuestos. Muchas gracias, congresista y presidente. Puede continuar, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo al primer congresista Villanueva y a sus ministros que lo acompañan. Es cierto la importancia del presupuesto que hoy día se está debatiendo y hemos escuchado su necesidad para muchos sectores. Más allá de la necesidad tendríamos que evaluar, señor presidente, los resultados de los presupuestos del Estado. La cronología desde el año 2000, donde el presupuesto era 34.000 millones, hoy tenemos 168.000 millones, de los cuales el 64% son gastos corrientes. Eso dimensiona la magnitud de un aparato que necesita a gritos una reforma. El exministro que duró poco tiempo en este gobierno sacó en cara y fue bien claro el exceso de consultorías y que quería paralizar. Y es cierto, se evidencia las consultorías que hacía el Ministerio de la Cultura, OPRON Perú, marca Perú, de la señora Isabela Falco. Y no es solamente ese tema del señor Carlos Vive que se le contrató. Hay muchos eventos que ha organizado y la pregunta es, ¿los resultados vivimos? El presupuesto crece cada año y el crecimiento va cayendo. O sea, tenemos un costo alto como país que nos cuesta a todos los peruanos, a todos los que trabajamos, micro, pequeñas, medianas, grandes, todos los empresarios, y no vemos resultado de ese presupuesto o de esa gestión de la gerencia estatal. No hay gobernanza. Entonces, señor presidente, ¿cómo es posible que tengamos tanto gasto corriente y alto derroche? Justamente el derroche está ahí. Por eso, señor presidente, también quiero recalcar que ojalá que el Premier, con todo respeto, hoy día nos responda un ofrecimiento que hizo acá a las micro y pequeñas empresas de 400 millones. 400 millones. Que hemos hablado con el ministro de la Producción. El ministro de la Producción dice, no depende de mí, depende de los otros ministros. Depende del MES, depende. Entonces, estamos esperando eso, porque mientras acá estamos viendo, asegurando nuestro presupuesto para las grandes planillas, para la SOCE, todo, no nos estamos preocupando del presupuesto de la actividad económica del día a día de nuestros compatriotas. Entonces, le pido por su intermedio que responda, que diga, ¿se puede? ¿No se puede? Pero
ojalá que le hagan caso al ex ministro de Economía que resaltó. Y estamos haciendo esa evaluación de todas las consultorías, evaluando. Y cuando tengamos resultados, señor presidente, es increíble todo lo que se hace en consultorías. Se contrata, entonces uno se pregunta, ¿para qué tienen tanto personal contratado de planta, fijos profesionales, si tenemos que acudir a otros profesionales, o es que los que están no tienen la competencia? Lo que estamos viendo es un tema de clientelismo, de posicionamiento de los amigos en cada puesto, darles trabajo. Y pronto se va a demostrar esto, con nombres, con montos, con complicidad de funcionarios. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿Asegurando el presupuesto de la burocracia y el presupuesto familiar de la gente que necesita que el mercado se reactive? De eso se trata. El Congreso no puede ser cómplice de eso. Esperemos, pues, ver resultados, porque de lo contrario, como muchos dicen, hay tres tipos de gestión: gestión eficiente, gestión eficaz, pero estamos frente a una gestión parásita. ¿Qué significa eso? Se comen los recursos, cero resultados. Eso es lo que evidenciamos cada año que aprobamos un presupuesto. Gestión parásita significa comerse los recursos sin nada de resultado. Las OCE de comercio exterior, ¿cuántos millones tienen ellos de presupuesto dorada? ¿Y qué cosa tenemos resultado? Cuando las exportaciones no tradicionales sigue chata, plana, flap, no crece, y seguimos gastando, promoviendo marca. Para que concluya. Marca Perú también es el ciudadano de la calle. Marca Perú también son esos niños. Marca Perú también son los que están en el norte y que hasta ahora esperan ayuda. Ellos son más, tienen la marca más de Perú que los que piden presupuesto y no dan resultados, señor presidente. No seamos cómplices. Y hay que fiscalizar. A PROMPERÚ tenemos que traerlo acá, fiscalizarlo. No solamente por Carlos Vives, sino todo lo que ha hecho, todos los eventos que has hecho internacionalmente. ¿Qué resultados hay? Basta ya de clientelismo. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Presidente, me ha pedido una interrupción el congresista Sarmiento. Los 2 minutos, por favor. Las 2 interrupciones, congresista Sarmiento. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Señor presidente, tenemos un problema en el Ministerio de Vivienda que no tiene los recursos en estos momentos para la adquisición y el mantenimiento de las maquinarias y vehículos pesados orientados a restablecer los servicios de saneamiento. Por esto, necesitamos que los recursos dados en el decreto de urgencia 008-2017 tenga el siguiente texto de disposición final, presidente, en el presupuesto de la República. Que para garantizar la continuidad de las actividades a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, autorícese a incorporar en su presupuesto institucional del año fiscal 2019 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios los recursos no ejecutados en el presupuesto institucional del año fiscal 2018 por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y que correspondan a los recursos incorporados en su presupuesto en el marco del decreto de urgencia 008-2017, que fueron destinados para la adquisición y mantenimiento de maquinarias y vehículos pesados orientados a restablecer los servicios de saneamiento. La incorporación de los recursos a los que se refiere la presente disposición se autoriza previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público hasta el 29 de marzo del 2019, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debiéndose publicar el decreto supremo correspondiente dentro de dicho plazo. Para ello, exceptúese de lo dispuesto en el literal A del artículo 18 y en el literal A del párrafo 20.3 del artículo 20 del decreto legislativo 1276.
Como son disposiciones que se tienen que leer completas, le vamos a dar 30 segundos por excepción. Decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez a la que se refiere el párrafo 16.4 del artículo 16 del decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2019 por parte del respectivo. Está en interrupción, congresista. Ok, ¿para qué concluye? Para el mismo programa presupuestal o actividad según corresponda y la misma meta presupuestaria. La presente ley dispone de disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Aramayo. Gracias, presidente, y saludar por su intermedio al gabinete ministerial que nos acompaña y a la representación nacional. Señor presidente, el día de hoy, lamentablemente las cifras que tienen que ver con la agresión a la mujer continúan. Así lo ilustra un diario nacional que dice que Andrea Rivera es la víctima 131 en el país. Qué pena. A ver si la señora ministra, si hace un espacio en su agenda y prioriza algunos temas importantes. Tenemos que priorizar, señora ministra, a través de la presidencia, entre algunas cosas pendientes, la ley que declara de interés público y prioridad nacional la implementación progresiva de cámaras GESEL. He presentado, presidente, el proyecto número 2861. ¿Cómo le pedimos a una víctima que acceda a tener justicia si no hay cámaras GESEL? Espero, señor presidente, de que esta prioridad que tiene que ver con la dignidad, la indemnidad de un menor, sea atendido. Hágase tiempo en su agenda, por favor. Otro tema que es importante, señor presidente, es hablar fuerte cuando se trata de violencia y acoso a la mujer. Esos pronunciamientos medio tibios suenan mal. Hay que tener fuerza en la voz para indignarse, para que no se repitan los actos de burla y mofa que se disfrazan cuando se trata de mujeres y de mujeres que piensan diferente a nosotros. Creo que es importante que algunas entidades del Estado cumplan un papel preponderante, como es el caso de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está pidiendo, presidente, una demanda adicional a las 9 millones que he priorizado, que tiene que ver con la supervisión nacional de la política de lucha contra la violencia de la mujer, por un monto no mayor de 2 millones, presidente. ¿Cuánto se gastó porque se invirtió en esta campaña del cantante que no quieren que se investigue? 1 millón, ¿no ve? La Defensoría pide para monitorear la política pública en materia de violencia 2 millones. Espero que se pueda priorizar. De igual manera, está pidiéndose la supervisión de colegios públicos rurales. En Arequipa, región que represento, de 10 escolares que van al colegio, 6 desertan. Es importante tener infraestructura escolar adecuada, mobiliario, currículo. Es importante poder dar en esa lógica recursos a la Defensoría del Pueblo. Otro tema que he venido trabajando, presidente, y este Congreso de la República ha aprobado, es la ley de la carrera judicial. Quiero hacer responsable al presidente del Poder Judicial, Víctor Saldarriaga, si las huelgas continúan. Hemos aprobado acá una ley que excluye a todos los trabajadores del tema de servir, porque servir no ha resuelto ningún problema. Por eso estamos peleándonos minutos adicionales para hablar por todos los gremios de trabajadores del país. ¿Cuándo se va a ver una política laboral nacional? Pido, señor presidente, el estudio para la escala remunerativa del personal jurisdiccional, que se autorice a través del Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2019 a realizar un estudio de los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y del Ministerio Público, a fin de determinar una escala de ingresos, la nueva escala de ingresos del personal jurisdiccional administrativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que se aprobará en el marco del artículo 8 del Decreto Legislativo 1442, y una gestión de recursos humanos. Asimismo, que se disponga el 40% de sus ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, del Ministerio Público, quedan afectos a las cargas sociales, señor presidente. Pido, además,
Una bonificación a favor del personal administrativo jurisdiccional del Poder Judicial y del Ministerio Público sujeta al régimen 276 a través de una disposición, el número que vean, autorícese para el año fiscal 2019 de manera excepcional y única vez el otorgamiento de una bonificación a favor del personal administrativo jurisdiccional del Poder Judicial afecto a la 276. Para mi región, la creación de 2 unidades ejecutoras. La primera, que se cree la unidad ejecutora de la irrigación de la subcuenca del río Arma de la provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, en el pliego presupuestario de la Municipalidad Provincial de Condesuyos o en su defecto del Gobierno Regional de Arequipa en el Departamento de Arequipa, exonerándose del límite presupuestal exigido en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El proyecto Río Arma, presidente, amplía 38.000 hectáreas. Va a salir más antes que Majes Iguas 2. Es una esperanza para los arequipeños. La creación de la unidad ejecutora de la Escuela Nacional de Arte Carlos Vaca Flor. El Departamento de... Tiempo adicional. Le agradezco, presidente. La iniciativa de ley para la creación de la unidad ejecutora de la Escuela Nacional de Arte Carlos Vaca Flor de Arequipa, excluyéndose de las disposiciones complementarias finales y agregar el artículo de la 72ª en la ley de presupuesto vigente. Y termino con lo siguiente, presidente. He trabajado la ley de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. Hay opinión favorable del Ministerio de Defensa. No pido un dinero adicional. Estas personas ya reciben 400 soles en el marco de un decreto de urgencia 040. Lo que quieren este personal administrativo es que ese sueldo pase a ser parte de su remuneración básica y que se les descuenten y exoneren todo, o que se les descuente como corresponde, más bien, todos los tributos necesarios. No podemos marginar al personal administrativo de las Fuerzas Armadas, que no tienen una carrera que les permita con meritocracia ascender porque son personal administrativo y no van a poder cumplir un rol de los oficiales. Gracias, Jorita Aramayo. Tiene la palabra la congresista María Elena Foronda. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar al Premier y a los distinguidos ministros y ministras de Estado que se encuentran con nosotros y nosotras. Quisiera iniciar, presidente, señalando que coincido plenamente con el tema de las prioridades, por lo menos lo que está enunciado, que garantizan el proceso de reconstrucción y fortalecer la estrategia contra el friaje, heladas y nevadas. Y lo digo, presidente, porque la prioridad que debería darse en este tema del presupuesto tiene que ver, está asociado íntimamente con un nuevo escenario que va a incrementar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en el país, que es el escenario de cambio climático. 1.5 grados centígrados es lo que necesitamos llegar para no convertir la emergencia otra vez en un desastre. Es un nuevo escenario que compromete a todos los sectores, no a un sector en particular. Y por lo tanto debería ser una estrategia que ya ha sido aprobada aquí, una ley de cambio climático, y traducirse en cómo, por ejemplo, las nuevas construcciones, infraestructuras, equipamiento, toman en consideración esta variable. No es un requisito que hay que tomar en consideración, es una realidad. Y lo digo, presidente, porque si bien es cierto, se ha incrementado el presupuesto en 7.000 millones de soles, esto no se ve traducido en acciones directas. Presidente, me pide una interrupción el congresista Justiniano Pazá, si usted lo permite, las 2 interrupciones. Las 2 interrupciones, congresista Pazá. Gracias, colega. Gracias, señor presidente. Para que se adhiera al proyecto. Disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio del Interior en forma excepcional durante el año fiscal 2018 para aprobar y efectuar transferencias financieras a favor de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y suscribir convenio y/o adendas para mantener vigente el convenio de administración de recursos suscritos con el citado organismo internacional para el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, para la seguridad y estabilización comunitaria del Perú. Disposición complementaria final.
declárese de interés nacional y de necesidad pública la construcción del proyecto de inversión, mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz en resguardo a la protección del derecho a la salud de la población policial, que constituye un derecho constitucional. Gracias, colega. Puede continuar, congresista Foronda. Gracias, presidente. Y lo menciono porque yo no logro entender entonces si ese es el propósito. ¿Cómo es posible que se reduzca en menos del 2% el presupuesto a INAIGEM? Una institución que está destinada a hacer investigación sobre los sistemas de vulnerabilidad y procesos de deglaciación que se vienen dando en las zonas como en Ancash, por ejemplo. No logro entender, presidente, cómo de esos 7.000 millones de soles todavía se mantenga una estructura que no facilita el actuar en la emergencia. Yo quiero agradecer públicamente la disposición que ha tenido el ministro de Agricultura en atender inmediatamente un tema de emergencia en la región. Pero así como ha sido en Ancash, sucede en el resto de las regiones del país. Y dinero existe. El problema es que es tan burocrático el procedimiento. Yo estoy absolutamente clara de que se necesita tener un control sobre los fondos del Tesoro Público. Pero eso no puede ser un impedimento para no actuar frente a una emergencia. La emergencia no ha pasado. Y no va a pasar mientras no tomemos decisiones como Ejecutivo para agilizar los fondos que ya existen en los sectores y de manera integral atacar los problemas que se han derivado del fenómeno del Niño. Se sigue igual en toda la región norte, presidente. Y yo le pido al Premier una cosa muy concreta, que es, y está en su disposición política de parte del Ejecutivo, que es que se vuelva a declarar el estado en emergencia. Porque eso facilitaría la asignación de los fondos que tiene ya el Ejecutivo para poder concluir con una etapa que no se ha terminado. Sé que eso va a significar el poder activar otros sectores y que va a ayudar. Podría haber el riesgo de que, como esa asignación directa, haya actos de corrupción. Pero se le ha dado más dinero para control concurrente a la Contraloría. Y podríamos ver mecanismos que hagan posible que no exista corrupción. Presidente, pero la emergencia no puede esperar. Si es una prioridad, necesita una decisión política. En segundo lugar, no logro entender, con mucho cariño se lo digo, ministra, reconozco el trabajo que usted está haciendo a través del Ministerio del Ambiente y lo valoro mucho, pero no logro entender cómo no hay financiamiento para temas vigentes, urgentes, como el tema de calidad del aire. ¿Qué vamos a hacer con los estándares de calidad del aire que se modificaron para que se pudiera vender la DOE-RAN a mejor precio? ¿Qué vamos a hacer con las 13 zonas críticas producto de la contaminación ambiental en el país? ¿Qué hacemos con los pasivos ambientales? ¿Solamente crear una unidad en el Ministerio de Energía y Minas para que el Estado lo resuelva? Ok, bien. ¿Y las empresas que son responsables qué? ¿El Estado va a seguir pagando por una responsabilidad que le corresponde a los privados? ¿O cuándo vamos a generar un nivel de responsabilidad que le llegue también a la empresa privada? Porque está contaminando todo. Actualmente en Ancash, Antamina ha generado 2 derrames y no pasa absolutamente nada. Impunidad total. La agenda marrón, ministra, es una agenda que no se reduce solo al tema de manejo de residuos sólidos. Tiene que ver con calidad del aire, tiene que ver con salud ambiental. Y ahí, Premier, necesitamos una intervención multisectorial. ¿Enfocado en qué? En el ordenamiento del territorio, que articule ese proceso de planificación. Por ejemplo, se hacen mapas de riesgo, presidente. Tiempo adicional. Y se está financiando al Ministerio de Vivienda bien los planes de desarrollo urbano. La pregunta es, ministro de Vivienda, ¿incorpora los planes de desarrollo urbano lo que es el enfoque de gestión de riesgo y los mapas de riesgo que está haciendo otra entidad? ¿Incorpora la información que tienen los otros sectores? ¿Cómo se está articulando esto? ¿Va a ser participativo ese proceso o simplemente se va a hacer como se viene haciendo solamente del escritorio? Y pedimos además que aquellos proyectos estratégicos que está haciendo el Ejecutivo incorporen la variable ambiental. No es posible que un proyecto como Provisur no esté contemplando los impactos en los ecosistemas marinos, no esté contemplando los impactos de la salinización en los recursos hidrobiológicos. Y termino, presidente. No quisiera dejar de decir que todo este proceso está afectando directamente a la región de Ancash.
Y no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Ancash tiene suficiente plata y que ahí se las arreglen. Fíjese, brechas, Para que concluya, por favor. el tercer lugar según el INEI en el tema de pobreza a nivel nacional. Tenemos índices de anemia que llegan al 42.8% y de desnutrición crónica de 16.10%. ¿Cuál es la política de inversión que se va a hacer en este tema de desnutrición y anemia que es para nuestros niños? Tenemos el problema de los pasivos ambientales que ya indiqué, el tema de la construcción de la carretera de Aija, Huarmey y Recuay. Y también hasta ahora... 30 segundos para que concluya. Hasta ahora, presidente, no se ha terminado de hacer la remodelación de la carretera de Casma y seguimos, ministro, ya le hemos hablado con usted, seguimos con el óvalo de la muerte que se ha constituido un accidente más en la zona de Tortugas. Esas son cosas operacionales que estén en sus manos y que ustedes lo pueden resolver. Y finalizo diciendo, presidente, no estamos diciendo de que no hay una distribución equitativa. Ojalá que Ancash deje de ser el patito feo y que además se consideren inversiones que beneficien a los pescadores jubilados. Concluya, por favor. ¿Por qué razón? Porque no es inhumano que las empresas pesqueras tengan un ingreso de 2.000 millones de dólares, ¿sí?, por sus actividades y que estén pagando menos de 6 millones de soles a los derechos previsionales de los pescadores. Y qué pena que no esté el ministro de Producción. No se les puede seguir concesionando y amarrando el derecho previsional al tema de la cuota de pesca. El tema del aporte es un derecho que nos corresponde como nación a todos los peruanos, presidente. Gracias, congresista. Vamos a hacer un break, vamos a suspender la sesión. Reanudamos 2:30 en punto. Se suspende la sesión. Bien, a las 2:30 entonces se va a reanudar la sesión del Pleno del día de hoy. El tema en debate, como se sabe, son los proyectos de ley de endeudamiento, de equilibrio financiero y de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Es importante resaltar sobre este debate, pues cada una de las posiciones de los congresistas, sobre todo porque en algún momento también se ha mencionado de los recursos que muchas veces son destinados a las regiones, a diferentes gobiernos locales también, y que pues la gran mayoría de las veces no son destinados a realizar las obras correspondientes, y es ahí donde justamente entra pues el debate de este problema que puede existir cuando no se termina de gastar el presupuesto cada año. Sin embargo, a pesar de ello, los gobiernos, así como también algunos ministerios, pues piden mucho más presupuesto, ¿no?, para sus carteras y para poder realizar las diferentes obras cuando aún no se ha terminado de gastar pues el año anterior. Pero para este año fiscal 2019, los millones que se van a usar son mucho mayores, o sea, estamos hablando de sumo en cantidades que el presente año, para destinar, como hemos podido escuchar, a salud y educación. Vamos nosotros a esta hora a retornar a estudios. Vamos a continuar con nuestra programación también a las 2:30 de la tarde. Se está reanudando esta sesión del Pleno en donde se viene debatiendo. Son una lista aproximada de 60 congresistas que faltan aún por exponer. Vamos a ver hasta qué hora es que se va a estirar esta sesión del Pleno. Adelante con ustedes. Mario, ¿me escuchas? Bien, entonces como tú lo has dicho, Mario, a las 2:30 de la tarde se reanuda el debate. Recordemos que los voceros tuvieron 10 minutos cada uno y los demás congresistas tienen un máximo de 5 minutos. El presidente del Parlamento esperaba que esto terminara 3 o 4 de la tarde, porque de ahí tenía que haber un receso largo para que con el Ministerio de Economía y la Comisión pudieran definir o hacer unos ajustes a los proyectos que van a ser sometidos a votación. Y se iba a retomar a las 9 de la noche para justamente someterlos a votación. Hoy día es el día límite para debatir y votar estos proyectos de presupuesto del año fiscal 2019. Así que a las 2:30
el presidente ha buscado, Mario, que el presidente del Congreso, que los congresistas sean lo más concisos posibles, claro, porque recordemos que hoy es el día límite para debatir y aprobar estos proyectos de presupuesto del próximo año. Los congresistas, como era comprensible, exigían, primero, que están preocupados por el bajo crecimiento económico. Otro punto, exigían más presupuesto para ciertos sectores como educación y salud, y para ciertas regiones y necesidades de algunos trabajadores, Mario. Así es, bueno, así como tú bien lo decías, Raquel, también para Energía y Minas, ¿no? Ya habíamos hablado más temprano con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá, porque pudimos tratar este tema, ¿no? Cómo los ministerios distribuyen su presupuesto. En este caso también se hablaba de los poderes del Estado en cuanto a lo judicial, ¿no? Entonces, sin duda, definitivamente hay un presupuesto ya, es el que se está debatiendo, y también posteriormente la votación. Como bien tú lo decías, son cerca de 60 congresistas los que faltan todavía exponer, es una larga lista, pero ha pedido que sean concisos y claros, ¿no?, en torno a las apreciaciones que se puedan tener, y también, pues, ¿por qué no?, alguna mejora que se pueda hacer. El congresista Armando Villanueva, por ejemplo, indicó que la política tributaria debe permitir recuperar las deudas y exoneraciones, así como mejorar la inversión pública. Asimismo, reclamó la falta de coordinación de los Ministerios de Transportes, Ambiente y Energía y Minas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que no se ve entre las metas. Ahora, Mario, paralelamente se han estado desarrollando otras actividades, debemos indicarlo. Por ejemplo, hay que manifestar de que congresistas del Partido Aprista, Fuerza Popular, APP e Independientes presentaron esta mañana, Mario, una moción de orden del día para interpelar a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, a fin de que responda un pliego de 25 preguntas referidas al fallido proceso de adjudicación de servicios de consultoría a una empresa vinculada al ex viceministro Luis Felipe Villacorta Ostaloza. Recordemos que la ministra ya se presentó ante la Comisión de Cultura para responder esta denuncia que involucraba a su ex viceministro. Algunos señalaban incluso que había una responsabilidad política de la ministra, a pesar que dio una explicación, pero a la mayoría no los dejó satisfechos. Incluso hablaban de su renuncia. Bueno, se ha presentado el documento por Javier Velázquez Quesqué, Mauricio Mulder, ¿no? También está Carlos Tubino, Luz Salgado, entre otros que han presentado este documento. Y también, Mario, muy importante porque el presidente del Congreso, el Congreso le rindió un homenaje a la ajedrecista peruana Daisy Cori, que por su destacada participación en el 11º Campeonato Continental Femenino de Ajedrez de las Américas Colombia 2018, en la que se coronó campeona por cuarta vez. Qué orgullo para nuestro país. Daisy Cori siempre nos deja el nombre en alto en fuera del país, Mario, así que ella recibió el merecido homenaje de la representación nacional. Mario. Sí, es correcto, Raquel. Bueno, aquí ya en el hemiciclo solamente quedan algunos congresistas quienes están intercambiando algunas ideas. Básicamente son de Fuerza Popular. Está el congresista Carlos Domínguez, se encuentra Percy Alcalá, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Está también el congresista Segundo Tapia, vicepresidente de la mesa directiva, así como también se encuentra el congresista Almino Palomino y Víctor Alves. Nosotros vamos a retornar luego, ya cuando se reanude la sesión, vamos a estar con ustedes. Muy bien, Mario, a las 2:30 entonces se reanuda el debate de los proyectos de presupuesto del año fiscal 2019. Luego va a haber un receso algo largo para someterlo a votación por la noche. Hoy es el día límite. Pausa, ya regresamos.